Muy buen día para todos. Hoy hablaremos sobre Émile Durkheim, su obra acerca de la visión del trabajo, la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica y por último las reglas del método sociológico. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Épinal, Francia, y murió el 15 de noviembre de 1917 en París. Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como una disciplina académica y junto con Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Descendía de una larga familia de rabinos y él mismo comenzó sus estudios para convertirse en rabino. Pero cuando llegó a la adolescencia rechazó su herencia y abrazó el agnosticismo. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, llamada El Año Sociológico. Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir los hechos sociales estructurales. Durkheim fue uno de los mayores exponentes del funcionalismo estructuralista, el cual consiste en ver la comunidad como un sistema complejo en donde cuyas partes trabajan juntas y en conjunto para promover la armonía social y la construcción de lo que conocemos como sociedad. Esto era una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, es decir, llevar el análisis de los sistemas y sus propiedades en conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. En otras palabras, lo que Durkheim planteaba era que la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. La división del trabajo social de Émile Durkheim. Para Émile Durkheim, la división del trabajo es un hecho social no material que indica el grado en que las tareas, responsabilidades u oficios han sido especificadas o especializadas, en donde los trabajadores se hayan impulsados a desarrollar actividades en grupo, pero actividades que al mismo tiempo se caracterizan por ser específicas. En otras palabras, en donde el trabajo hace referencia a la solidaridad social y este a su vez implica y consolida la unión de los seres humanos en la sociedad y en las comunidades. Al respecto, Durkheim en la obra División del Trabajo Social señala: la división del trabajo no puede producirse sino en el seno de una sociedad preexistente. No queremos con eso decir simplemente que los individuos deban materialmente adherirse los unos con los otros, sino que es necesario que exista entre ellos lazos de unión. División del trabajo desde la vista de Durkheim. Él concibe dos tipos de sociedad. Primero, la sociedad primitiva, caracterizada por la solidaridad mecánica. Presenta una estructura social indiferenciada o sin división del trabajo. Un ejemplo de esta sociedad es el comunismo primitivo, en donde la producción estaba directamente definida por las necesidades colectivas, especialmente la supervivencia, y en donde los esfuerzos diarios estaban dedicados y dirigidos a lograr satisfacer dichas necesidades. Se destacan actividades como la caza, la agricultura, la pesca. Esto producía una continua cooperación entre los humanos. Cuanto más primitivas son las sociedades, más semejanzas hay entre los individuos, semejanzas físicas, semejanzas psíquicas. Segundo, moderno, caracterizado por la solidaridad orgánica. Presenta división del trabajo. La función de la división del trabajo es suscitar grupos que sin ella no existirían, siendo la fuente principal de su cohesión. La solidaridad mecánica, o por semejanzas, como también se le conoce, es una sociedad de tipo segmentario, es decir, se encuentra conformada y organizada en sistemas parciales y en principios igualitarios que forman recíprocamente entornos unos de los otros. Estas sociedades se mantienen unificadas debido a que sus miembros tienen y poseen conocimientos y o actitudes similares.
y todos están implicados o se hallan inmersos en la realización de actividades parecidas y responsabilidades semejantes. En estas sociedades existe una mayor posibilidad de que sus miembros tiendan a competir entre ellos mismos. Un ejemplo mayoritario y clásico de esta sociedad es la vida laboral, en donde podemos encontrar que los trabajadores de una misma entidad compiten entre ellos mismos por demostrar cuál es mejor que el otro y a su vez por entablar una clase de superioridad el uno sobre el otro. Muchas veces estas competencias se caracterizan por no ser sanas ni retroalimentarias en cuanto a la mejora grupal, la unificación de los trabajadores, y por el contrario a esto siempre resultan crear conflictos entre los individuos de la organización. La solidaridad mecánica depende de tres condiciones. La primera, la extensión relativa a la conciencia colectiva y de la conciencia individual. La segunda, su intensidad. Y por tercera y última, depende del grado de determinación de los estados que la componen. La primera variante, la primera condición dada al principio. Solidaridad orgánica. Esta sociedad se mantiene unida debido a la diferencia entre personas y a la interdependencia existente hoy en la sociedad moderna. Se le conoce por facilitar la cooperación entre las personas y permitir que puedan apoyarse en una misma base de recursos. Los lazos sociales que derivan de la división del trabajo son actualmente más numerosos que los que lo derivan de las semejanzas sociales. Como esta preponderancia es más señalada a medida que uno se aproxima a los tipos sociales superiores. Cabe observar que no es accidental, sino que depende de la naturaleza de esos tipos. No solo esos lazos son más numerosos, sino que son más fuertes. El lazo fundamental de unión del mundo moderno era la intricada división del trabajo, que unía unas personas a otras, mediante las relaciones de dependencia. En cuanto a lo que mencionaba la compañera Jennifer anteriormente, Durkheim plantea en sus estudios la importancia de mantener funciones específicas particulares, en donde cada individuo cumple tareas y funciones distintas, es decir, existe independencia en el grupo. A esto, el autor lo llama organización, el cual él considera que era un elemento imprescindible para conservar la sociedad y crear la solidaridad social. Esto daría posibilidad al desarrollo de la división del trabajo en dirección progresiva. Esto nos lleva a la conciencia colectiva, según Emil Durkheim. En la solidaridad mecánica, la conciencia colectiva es intensa, cubre a toda la sociedad y produce cohesión social, a la vez que reduce la individualidad. En la solidaridad orgánica, la conciencia colectiva pierde poder por la llegada de la división del trabajo. En su escrito de la división del trabajo social, Durkheim describe la conciencia colectiva como el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros e integrantes de una misma sociedad, el cual y la cual conforman un sistema determinado que tiene vida propia, que podemos llamarlo conciencia colectiva, sentido común o conciencia común. Es decir, es algo completamente distinto a las conciencias particulares del ser individual, aunque este solo se realiza en los individuos. La conciencia colectiva son las creencias y actitudes morales de los individuos desde el conocimiento de ser comunitas y pertenecer y sentirse parte de un grupo o una sociedad. La solidaridad social en dirección progresiva permitirá que la educación a partir de la formación individual forme saberes que involucran a los seres humanos, a formar puentes colectivas, a fortalecer lazos de unión para conformar grupos sociales intelectuales, con calidad humana en el respeto de los valores, tradiciones, costumbres, cosmovisiones, mezclas de creencias que participen en espíritu democrático, formando seres libres y comprometidos unos con otros. Ahora hablaremos sobre la densidad dinámica según Emil Durkheim. En la transición de mecánica a orgánica surge lo que conocemos como densidad dinámica. Este concepto hace referencia a la cantidad de personas de una sociedad y el grado de interacción que se produce entre estas. Ni el aumento de la población ni el de la interacción constituyen un factor relevante para el cambio societal si se producen por separado. Un aumento de la cantidad de personas más un aumento de su interacción, esto que es precisamente la densidad dinámica, conducen
a la transición de la solidaridad mecánica a la orgánica, y se producen simultáneamente. Genera una lucha por los recursos escasos y una lucha por la supervivencia entre los diversos componentes. Derecho. Durkheim afirmaba que en una sociedad que presenta solidaridad mecánica se caracteriza por su derecho represivo. Como las personas son muy similares en este tipo de sociedad y como la totalidad de sus miembros suele creer profundamente en una moralidad común, cualquier ofensa contra su sistema de valores compartidos suele ser de la mayor importancia para la mayoría de los individuos, dado de que la mayoría de las personas se siente ofendida y cree profundamente en su moralidad común. El transgresor suele ser severamente castigado si comete una acción considerada como una ofensa contra el sistema moral colectivo. Por ejemplo, el robo de un cerdo puede implicar la mutilación de las manos del ladrón. La blasfemia contra Dios o los dioses puede merecer la amputación de la lengua del que blasfema. Puesto que las personas participan de lleno en el sistema moral, una ofensa contra él suele merecer un castigo severo e inmediato. Por el contrario, una sociedad con solidaridad orgánica se caracteriza por su derecho restitutivo. En lugar de ser duramente castigados por la más mínima ofensa contra el sistema de moralidad colectiva, a los individuos se les suele pedir en este tipo de sociedad más moderno que tan solo cumplan con la ley, o que recompensen, o sea restituyan, a los que han resultado perjudicados por sus acciones. Anomia. Muchos de los problemas que Durkheim se planteó se derivaban de su preocupación por el debilitamiento de la moralidad común. Los individuos se enfrentan a la anomia cuando la moral no les constriñe lo suficiente, es decir, cuando carecen de un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y de lo que no lo es. Para nuestro pensador, la patología central de las sociedades modernas es la división anómica del trabajo. Al considerar la anomia como una patología, expresaba su creencia en que los problemas del mundo moderno podían remediarse. Durkheim creía que la división estructural del trabajo en la sociedad era una fuente de cohesión que compensaba el debilitamiento de la moralidad colectiva. Representaciones colectivas. Aunque a Durkheim le resultó útil, la idea de conciencia colectiva es sin duda vaga y amorfa. El descontento de Durkheim con la vaguedad de este concepto de conciencia colectiva le indujo a abandonarlo progresivamente en sus últimas obras en favor a un concepto mucho más claro y específico: las representaciones colectivas. Las representaciones colectivas pueden considerarse estados específicos o substratos de la conciencia colectiva. Desde una perspectiva contemporánea, las representaciones colectivas hacen referencia a las normas y valores de las colectividades específicas como la familia, la ocupación, el Estado y las instituciones colectivas y religiosas. Sobre el método sociológico tenemos que es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Su validación última está dentro de la filosofía de la ciencia y de la filosofía del conocimiento, y es sobre la cuestión de racionalismo o empirismo. El primer planteamiento de sus reglas fue hecho por Durkheim en 1895. Y es básico considerar a los hechos sociales como cosas y basarse en los principios de la lógica. Ahora hablaremos sobre el método científico y objetividad. En sus primeros desarrollos teóricos, el método sociológico tomaba muy en cuenta la lógica y los elementos empíricos, aunque ya existían autores que proponían desarrollarlo bajo métodos científicos. Tal es el caso de Emil Durkheim, quien estableció que este método debe respetar el método científico para aproximarse a la objetividad y sacar conclusiones mejor sustentadas. Esta idea se plasmó en su icónica obra Las reglas del método sociológico, publicada en 1895. En conclusión, esta práctica debe evitar a toda costa los prejuicios y en general los juicios subjetivos, que no brindan resultados coherentes y confiables. A continuación tenemos las reglas. Regla número 1. Tratar los hechos sociales como cosas. Esto tiene como propósito darle objetividad a los sucesos, es decir, expresar la realidad tal cual es, otorgando cientificidad a la investigación. Regla número 2. Lo que se conserva corresponde a la sociedad y se explica por ella misma. Esto con el propósito y la finalidad de encontrar el orden social de las causas, erradicando y eliminando las supersticiones, los prejuicios, las explicaciones y respuestas naturales. En otras palabras, la sociedad se explica a la sociedad misma. Las consecuencias son significado y son fruto de las causas. Regla número 3. Abandonar los prejuicios. Esta regla de abandonar los prejuicios busca eliminar la subjetividad
y la involucración e implementación de creencias y prejuicios a la hora de investigar, obteniendo a cambio investigaciones e información imparcial y veraz, objetiva desde la explicación de los hechos y por último, resultados confiables y coherentes. Regla número 4. Que los hechos tengan características comunes. Encontrar y buscar regularidades que forman estructuras de forma objetiva. Esa regla tiene como objetivo observar los hechos por su carácter social y no individual, es decir, centrarse en lo social analizando los hechos o circunstancias siempre desde el trasfondo de las causas sociales y analizando la relación con el entorno que fundamenta y origina tal hecho o tal comportamiento en un o en varios individuos. En conclusión, el trabajo. La división del trabajo social era un análisis comparado de aquello que mantenía unido a las sociedades primitivas y modernas, concluyendo que las sociedades primitivas estaban fundamentalmente unidas a través de hechos sociales no materiales, específicamente con una fuerte moral en común o como él lo llamaba, una conciencia colectiva intensa. Los cambios de la división del trabajo han tenido enormes implicaciones para la estructura de la sociedad. Su interés al abordar la cuestión de la solidaridad era lo que mantenía unida a una sociedad. Buen día y gracias a todos por la atención prestada. Esta fue nuestra exposición acerca de Émile Durkheim, sobre sus trabajos y sus aportes acerca de la división del trabajo, la solidaridad mecánica y orgánica y por último, en orden temático, las reglas del método sociológico. Les habló Jennifer Tejada Cañas, el compañero Brian Alejandro Ruiz y por último, y quien les habla, José Albero.